Hola, buenas tardes, buenos días a todos, depende de dónde os encontréis. Lo primero de todo, muchas gracias por uniros y por sumaros a la primera masterclass que hacemos en colaboración con una escuela de reclutadores desde Viterbit. Como sabéis muchos de vosotros que veo aquí nombres conocidos, nosotros estamos haciendo mucho contenido, estamos haciendo muchos webinars. Al final, pues bueno, para que tengáis contenido de valor del mundo de recursos humanos en general y de reclutamiento en particular, como es el caso de hoy, que vamos a tener esta masterclass que os comentaba para hablar un poquito de las tendencias en reclutamiento de cara al año que viene. Sobre todo la idea de hoy, y lo hablaba con nuestros ponentes, que además ahora os lo presentaré, la idea de hoy es que bajemos las cositas un poco a tierra, porque nosotros pues, estamos todos acostumbrados a leer millones de cosas, millones de, bueno, y la típica frase de todo está cambiando, ¿no? Pero queremos saber cómo está cambiando y qué cosas podemos hacer desde el mundo del reclutamiento, pues bueno, para adaptarnos a estos cambios y sobre todo para profesionalizar y perfeccionar el trabajo, que al final es la idea. Así que bueno, como os comentaba, nos hace mucha ilusión hoy estar en colaboración con Soy Recruiter, que es una escuela de reclutadores para reclutadores. Y tenemos con nosotros, los pongo un poquito en grande que los veáis, a Juanjo Marlé y a Kiko, que aunque veáis por ahí Francisco me ha dejado de llamar Kiko porque ya somos amigos. Y entonces nada, ellos van a ser quienes van a impartir esta clase. Eso sí, queremos que esta clase sea colaborativa, con lo cual, aunque Juanjo y Kiko saben mucho y tienen chapa para el rato, por supuesto está el chat abierto, que lo vais a ver en la esquina inferior derecha de la pantalla, para que podáis preguntar todo lo que queráis e incluso, aunque nosotros hemos identificado una serie de tendencias de las que vamos a hablar durante la masterclass, que vosotros también podéis participar con las tendencias que vosotros hayáis identificado, de las que hayáis estado leyendo últimamente o las que tengáis en mente. Nosotros vamos a estar pendientes del chat, yo voy a estar más calladito y voy a estar pendiente de todo para ir introduciendo vuestras preguntas durante la masterclass o si vemos que se nos pega el tiempo, pues bueno, al final de la clase haremos un espacio para preguntas y para que podáis participar. Así que yo me callo, os dejo pues voy a compartir pantalla lo primero de todo para ver una pequeñísima presentación que vamos a ir usando de guía. Y os dejo a vosotros, Juanjo y Kiko, que os presentéis. Bueno, ¿qué tal, Marina? Muchas gracias por esta presentación, esta masterclass que vamos a estar atendiendo de reclutamiento. Encantado de estar aquí. Y, por cierto, si la gente nos puede poner en el chat, si se nos escucha bien, desde dónde nos escuchan, que nos hace mucha ilusión. Kiko y yo ahora mismo estamos en Tenerife juntos, aquí nos veis. Yo no tengo tanta suerte, estoy en Madrid, pero bueno, no pasa nada. Cada uno desde su sitio hoy. Estas son las ventajas del mundo online y del teletrabajo. Así que, nada, vamos a empezar. Esta clase, lo que comentábamos al principio, va a ir un poco sobre las tendencias de cara al año que viene. Entonces, bueno, la idea es que vayamos repasando punto por punto y, como os decía, que vosotros también podáis participar y vayamos entre todos identificando un poquito estas tendencias. Como comentaba, lo de siempre ya no vale, la selección de talento está cambiando y vosotros más que nadie, que todos los que estáis aquí trabajáis en reclutamiento, sabéis que esto es así. Y aprovechando que Kiko y que Juanjo tienen una escuela de reclutadores y están muy al día de todo esto, pues vamos a dar esta clase con el objetivo de que podáis perfeccionar vuestro trabajo y que os convirtáis también, y que yo creo que va a ser una de las ideas centrales, me adelanto, de la clase, en el centro de la estrategia empresarial, porque lo sois, y que se empiece a poner el reclutamiento un poco en el lugar que merece, ¿no? Así que vamos un poco con el primer punto que me comentaba, pues cuando nos reunimos para plantear esta clase, me lo comentaba Kiko, y a mí además me llamó especialmente la atención el tema de la comunidad de candidatos. ¿Qué es esto, Kiko? Cuéntanos. Genial, bueno, pues yo me sumo a los agradecimientos de Juanjo y a toda la gente que nos estáis viendo, sobre todo porque puede resultar muy útil ahora que estamos cerrando ya 2023 y con lo que nos llega en 2024. Y efectivamente, siempre hemos visto el reclutamiento de una forma bastante reactiva. ¿Esto qué significa? Pues publicamos una oferta, gestionamos a los candidatos y candidatas que están en ella. Igual tenemos las bases de datos, pero anda que no he visto yo bases de datos que tienen que mejorar en muchas compañías, ¿no? Y realmente estamos haciendo un proceso de selección durante el resto del año, porque nos podemos apoyar hoy en día a través de herramientas que pueden ser desde comunidades creadas ad hoc por parte de las compañías o incluso los propios perfiles de las redes sociales en las que ya hay mucha gente que está siguiendo a la compañía.
De hecho, una estrategia que es súper interesante, al final una comunidad, respondiendo también primero a tu pregunta, es un espacio en el que interactuamos con personas, ¿no? El escenario normal en el que estamos pensando habitualmente son redes sociales, como puede ser un grupo de LinkedIn, el portal de lo que puede ser la propia web de empresa, y donde no se está poniendo mucho el foco y debería ponerse más, y aquí consideramos que las empresas que lo están poniendo en valor están ganando sobre todo mucha proactividad en los procesos de selección, es aprovechar toda esa masa de gente que está siguiendo la compañía, que está aportando elementos de valor. Aquí funciona muy bien también la gamificación. Yo ahí os lanzo ideas que os he visto de distintas partes del mundo. Claro, si tú gamificas, si creas un juego y va interactuando la gente de tu comunidad y les vas dando puntos, o a lo mejor, pues igual que estamos en esta masterclass, ¿no? Pues organizas masterclass, organizas cursos, vas a tener acceso a un montón de personas, vas a tener acceso también a gente que ya está participando, con lo cual está mostrando interés por tu compañía, ya que si no, no te seguiría, ya que si no, no interactuaría. Y eso es una puerta de entrada tremenda, porque a lo mejor un proceso de selección no tienes ni por qué abrirlo a través de una oferta de empleo, sino que simplemente tirando de la comunidad que tienes o lanzando un mensaje a la comunidad puedes cubrirlo, ¿no? Igual que hay compañías que lo que hacen primero es lanzar el proceso de selección a todos sus trabajadores y trabajadoras, pues ¿por qué no hacerlo sobre la comunidad y darle esa exclusividad? Y vamos a imaginar que hay una gran marca, os cojo a vosotros, Marina, a Biterbit, montáis una comunidad tremenda y por estar en la comunidad lo que les dais es un acceso prioritario, ¿no? A los procesos de selección, que podría pasar. Entonces, algo fundamental es que el talento, las compañías están muy enfocadas a seleccionarlo, como he dicho antes, de forma reactiva. Es decir, tengo la necesidad, publico la vacante, se inscriben una serie de personas. Entonces, todo lo que tiene que ver con construir una comunidad, con cuidar también a los candidatos y candidatas, generar esa experiencia, porque a lo mejor una persona puede ser descartada en un proceso de selección, pero a los 2 o 3 años puede encajar perfectamente. Pues ese cuidado, darles ese plus, puede ser súper interesante. Entonces, hoy en día, con las herramientas que tenemos, con cómo está cambiando la comunicación, es fundamental tener una mentalidad de comunidad, de dar un valor añadido. Y probablemente dentro de esa comunidad haya muchísimo talento. Así que sí, la comunidad a mí me parece algo fundamental. No es una práctica que estén haciendo muchas compañías y cada vez se va a ir extendiendo más, sobre todo por los buenos resultados que da. ¿Tú qué piensas, señor Marley? Mira, yo creo que primero habría que ver de dónde viene esa comunidad, ¿no? Porque una comunidad significa que nos entendemos, eso es lo primero. Y muchas empresas opinan, yo es que no tengo comunidad o no trabajo tanto en mi comunidad porque al final eso es para vender y están equivocados. Una comunidad es para entenderse y dentro de ese entendimiento puede ser que tengamos una relación a largo plazo, que fortalezcamos nuestra marca empleadora. Voy a poner un ejemplo mío. Yo no siempre me he dedicado a recursos humanos. Hace muchos años hice unas prácticas para entrar en banca en aquella época y yo recuerdo perfectamente que aunque el trabajo no era mi pasión, yo hubiera montado hasta un bar con la gente que estaba trabajando conmigo. Eso era una especie de comunidad, digo, me entiendo muy bien con ellos, hay encaje cultural, estamos en la misma sintonía. Y ahora, comunidad es eso que yo sentí con esta gente, pero a mucho nivel, o sea, a una gran escala. Es decir, por lo menos pasamos el primer filtro. Ya veremos si luego vamos a contratar aquí o no, o ya veremos cuál va a ser nuestra relación. Pero lo importante es que tenemos una relación. Y como nos entendemos y tenemos esa relación, se pueden construir cosas muy buenas, como puede ser un contrato de trabajo o cualquier otra cosa aplicada al empleo. Igual, este ejemplo es más actual. Nosotros hemos estado con Biterbit, ¿no? Yo grabé un podcast que os invito a que lo veáis con Marina, de Talent Podcast. Pues Marina, me encanta cómo trabaja, yo la he recomendado en mis redes y es que me gustaría colaborar con Marina, ¿no? Ese es el tema, porque estamos en la misma sintonía, entendemos el proceso de selección de la misma forma, queremos ayudar. Pues esto es lo que se trata, la comunidad. De esto va. Si yo, chicos, soy una empresa mediana, me lo invento, no tengo ni idea de todo esto que me estáis comentando de la comunidad, no sé por dónde empezar, ¿qué consejo me daríais para empezar a construir esa comunidad de candidatos o de posibles candidatos que sean en un futuro? Sí, yo el primer consejo que daría es estrategia. Es decir, ¿cuál es el objetivo que tú tienes a la hora de crear esa comunidad? Aquí obviamente lo estamos enfocando sobre todo en el reclutamiento, pero el primer punto es ¿qué objetivo tienes? ¿Qué te gustaría conseguir? Y luego lo más importante, ¿qué vas a aportar en esa comunidad? Como muy bien comentaba Juanjo, el concepto de comunidad te permite establecer una relación, te permite el ver qué personas pueden encajar más en tu cultura, quién le puede interesar, pero para ello tú les tienes que ofrecer algo a cambio. Entonces no es decir, venga, voy a crear la comunidad, fenomenal, ¿y ahora qué?
Hay muchas comunidades que fallan por eso, porque se inicia la comunidad, pero falla lo que es el seguimiento, el cuidado. Entonces, el primer punto es, ¿para qué quiero crear la comunidad? Para tener una base de datos activa, para poder informar y tener gente que tenga acceso a novedades, para testear cosas, que para eso viene muy bien la comunidad. Es decir, tú quieres testear una línea de negocio, un producto, una idea y a lo mejor tienes ahí una muestra de personas que te siguen y te puede dar mucho valor. Pero el segundo es, ¿qué vas a ofrecer para que la gente siga? Ya que yo me puedo registrar en la comunidad, lo que tú dices, Marina, y ver que en un mes no hay nada actualizado y digo, mira, yo me doy de baja y me voy a otra cosa, ¿no? Entonces, hay que fidelizar, hay que seducir a la gente que se incorpora a la comunidad. Entonces, yo pondría esa parte estratégica y entender qué recursos tenemos. Y no hacen falta grandísimos recursos a nivel económico, técnico, lo que hacen falta es, pues oye, hasta qué punto estamos dispuestos a compartir y luego hacerlo de forma estratégica para ver si vamos consiguiendo aquellas cosas que hemos pensado como objetivos. En esa estrategia tendrías que ver qué le duele a tu público objetivo o cuál es el target a quien te quieres enfocar. Y deberías ir, nosotros hablamos de reclutamiento y de marca empleadora, en ese caso deberías ir de lo más específico a lo más general. Es más fácil conectar, por ejemplo, nosotros en nuestra comunidad Soy Recruiter, conectamos directamente con perfiles que se dedican a selección. Sería más difícil conectar con esos perfiles de recursos humanos, porque recursos humanos son muchas cosas. Entonces, de momento, hemos empezado por lo más específico y ya habrá tiempo de ir a lo más general. Pero centrándonos en lo más específico, sabemos qué le duele a la gente que está en nuestra comunidad, cómo le podemos ayudar, qué es lo que le preocupa, qué es lo que quiere mejorar y entablamos esa conversación para ser mejores. Muy bien, pues vamos a pasar entonces al segundo punto, que son las redes sociales. El otro día también comentábamos esto y la verdad que a mí, que no, particularmente no me dedico a reclutamiento, aunque estoy en contacto con ello todos los días, me llamó mucho la atención. Contadme sobre esto, chicos. Bueno, lo que hace una persona con su perfil profesional va más allá de lo que pone en un papel. ¿Y dónde está la gente más allá del papel? Pues en redes sociales, que es donde tienen un altavoz. Y el altavoz puede ser positivo o negativo, según cómo lo use la gente. Si tú eres una persona que entra a un bar y de 5 personas le gritas a 4, pues tienes un altavoz pequeñito que llega a 5 personas, que es en el bar donde estás, y el altavoz es muy negativo. Ahora imagínate que haces eso, pero en Twitter, insultando a todo el mundo que ves. Pues estás proyectando una imagen muy mala de ti en redes sociales. Y ponga lo que ponga en el papel del currículum, que la gente dirá, ya, pero no es lo mismo lo profesional que lo personal. Entiendo esa postura, pero tú entras a trabajar como una persona, tú eres persona cuando entras a trabajar. Y nadie quiere trabajar con una persona que está insultando a diestro y siniestro todos los días en Twitter, por poner un ejemplo. Entonces, esto de la huella digital y las redes sociales es muy importante. Nosotros no somos detectives, no estamos viendo si tu perfil está cerrado y hackeando la IP para luego ver tu foto que has subido en la playa, en bikini. No se trata de eso, pero se trata de ver cómo te estás comunicando con el mundo y el mundo ahora se ve en ese altavoz de las redes sociales. Yo, de hecho, comentaba contigo, Marina, en el podcast que a veces nosotros tenemos que extrapolar lo que pasa en una entrevista de trabajo. Yo veo una competencia tuya haciendo una entrevista y tengo que extrapolar o intuir qué va a pasar el día de mañana con esa competencia que tienes. Las redes sociales, bien usadas, como un altavoz positivo, me permiten ver que si tú eres una persona que comunica muy bien, aunque ese día la entrevista no te salga del todo bien, no sea tu mejor momento, entiendo que tienes un track record que te va a ayudar a la imagen que proyectas y que yo me estoy creando de ti como profesional. Con lo cual es un punto positivo o negativo según cómo lo uses. Al final es una herramienta, un cuchillo, o puedes cortar queso o se lo clavas al de al lado, ¿no? Pues las redes sociales exactamente igual. Yo os iba a preguntar, chicos, ¿conocéis casos de empresas que dentro de este flujo de reclutamiento tengan instaurado, digamos, el hacer una revisión de las redes sociales de los candidatos? Sí, hay clientes importantes, o sea, por privacidad no los quiero decir, pero no, sí, al final es súper interesante. Yo esto lo relaciono con, bueno, yo soy psicólogo, estudié la carrera de psicología y teníamos una asignatura que estaba muy guay, que era criminología, e hicimos unas prácticas que era que una persona del grupo le sacaba una foto a su cuarto y a través de la foto, según lo que veías, pues igual que estamos Juanjo y yo ahora mismo en Tenerife, en este hotel, pues tú le haces una foto y tienes que descubrir patrones de personalidad. Claro, ¿qué son las redes sociales? Pues las redes sociales son una muestra de cómo nos comportamos. Al final el problema que tiene la entrevista es que es muy poquito tiempo y podemos
sacar más o menos indicadores, pero las redes sociales nos dan muchísima información de cómo interactúa la persona. Obviamente, como ha dicho Juanjo, no nos ponemos en plan hacker, sino que si lo tienen abierto es un perfil muy interesante para analizar, para mirar, para obtener información y, de hecho, según estudios, pues es que la mitad de las empresas por lo menos analizan los perfiles que hay en las redes sociales. Y hay que pensar, nosotros que ya estamos un poco talluditos, que cuando éramos jóvenes no teníamos redes sociales como ocurre ahora todas las nuevas generaciones es raro que no tengan un perfil en redes sociales, ¿no? Por eso es fundamental, porque aporta mucho valor y también te puede decir información de cómo se comporta la persona, las prioridades que da. Es que me voy a un ejemplo, es que en LinkedIn tú puedes ver a lo mejor los perfiles de empresa que está siguiendo la persona, entonces eso ya te da bastante información. O puedes ver qué quiere mostrar al mundo, ¿no? Y yo aquí digo, o sea, no voy a contar empresa ni caso concreto, que perfiles que han sido interesantes en entrevista, al buscar un poco de información, hemos visto cosas en redes sociales que no nos han gustado y nos han ayudado mucho a tomar esa decisión. Y probablemente si hubiéramos contratado a esa persona, esos comportamientos que puede mostrar en sus redes sociales, que es un entorno más natural y no tan artificial como puede ser una entrevista de trabajo, son buenos predictores de lo que te vas a encontrar. Yo miraría la huella digital también por una razón, porque hoy en día hay muchos influencers, mucha gente que publica y tú tienes que saber, Juanjo lo ha comentado muy bien, qué altavoz va a tener la persona que se incorpora a una compañía, ya que el que una persona tenga muchos seguidores y seguidoras puede ser bueno para algunas cosas, pero malo para otras, porque nos puede crear una crisis reputacional. Por ejemplo, si tenemos un problema con esa persona, hay malestar y esa persona no separa lo personal de lo profesional ni de su marca, podemos tener problemas, y esto ya se han encontrado casos de gente con un altavoz tremendo criticando a empresas y que eso puede suponer una crisis reputacional. Kiko, comentabas antes que eres psicólogo y entiendo que evidentemente que eso te hace tener una visión un poco más amplia o ciertas destrezas, ¿no? que otro tipo de profesional de reclutamiento puede o no tener o quizás las ha adquirido con el tiempo. Para quienes nos estén escuchando y no se hayan planteado nunca este tema de las redes sociales, ¿en qué cosas les aconsejaríais fijarse a la hora de hacer un poco esa investigación, entre comillas, vamos a llamarlo, de la persona en redes sociales? Genial. Lo único, vamos a coger, Marina, una duda. Te ha venido fenomenal porque mientras estabas hablando ha llegado una duda que, claro, nos decían, oye, miro los perfiles de redes sociales de todos los perfiles. No es necesario mirar los perfiles de redes sociales de todos los perfiles, pero de aquellos que van avanzando en el proceso de selección y de quien vas a contratar, para mí es algo obligatorio. Pero Juanjo ha utilizado muy bien el término huella digital. El término huella digital no es solo redes sociales, es cualquier información que tenga en la red, porque a lo mejor tiene un blog, a lo mejor ganó un concurso hace tiempo, a lo mejor publicó un artículo o a lo mejor le ves en una noticia en la que ha pasado algo no precisamente muy bueno. Entonces, la huella digital es fundamental. Y yo en lo que me fijaría es en los datos, es decir, en para qué está utilizando las redes sociales, si tiene perfiles visibles, qué comparte, cómo interactúa. O sea, intentar no hacer interpretaciones, sino mirar los datos. Si es muy activo o muy activa en redes sociales. Esto pasa mucho con la gente joven y yo seguro que alguna de las personas que estáis aquí viendo, en este caso la masterclass, os sentiréis identificados y identificadas. Yo he visto casos de gente que se incorpora en la empresa y te comparten una story lo bien o mal que está mientras está trabajando por redes sociales, o gente que está de baja laboral y te comparte que está ahí en el karaoke cantando a plena voz y te dice que tiene fiebre. Entonces, las redes sociales, cuidado, porque son una herramienta muy interesante. Yo miraría los datos, es decir, no tanto desde la parte de psicología que te pueda ayudar, sino saber cómo la puede utilizar, pero creo que es fundamental. Ya se me ocurría mientras leía las preguntas, tenemos un apartadito aquí abajo de encuestas, entonces voy a lanzar, mientras seguimos nosotros hablando, voy a lanzar un poco esta pregunta, a ver si desde los que estamos aquí, que estamos bastantes, quién se está fijando en este tema de la huella digital, quién no, y mientras nosotros, como os digo, seguimos comentando. Vamos ahora con el siguiente punto, que es la diversidad y que me parece además especialmente interesante, sobre todo porque creo que estamos todos, como comentábamos al principio, bastante acostumbrados a escucharlo, pero no sé si tanto a implantar acciones de verdad que nos lleven hacia ahí. Así que contadme cómo es vuestra experiencia con esto. Bueno, esto es una evolución de cómo la sociedad avanza, ¿no?
Antes no se preocupaba ni candidato ni empresa prácticamente a la hora de llevar a cabo el proceso de selección de, por ejemplo, hablar de temas del propósito de la empresa, que es algo fundamental y hoy no concebimos otra forma. Yo quiero trabajar en una empresa, pero quiero saber hacia dónde me vas a llevar, cuál es el propósito, cuál es tu propuesta que propones para ver si encajo ahí. De la misma forma, la empresa tiene que tener en cuenta cuál es el propósito del candidato, o sea, a dónde quieres ir tú, si en ese camino podemos trabajar juntos y colaborar. Ya no es solo una cuestión de propósito, eso se está empezando a dar por hecho. Ya vimos la tendencia de, bueno, tu propósito está bien, tienes uno, al menos tienes uno, ahora quiero saber si ese propósito, por ejemplo, es sostenible o es ecológico o te preocupa el medio ambiente, te preocupa el planeta. Bueno, pues la siguiente evolución, el siguiente peldaño de todo esto es, ahora entiendo que en la sociedad hemos avanzado mucho y yo quiero saber con quién voy a trabajar. Y ahora nos están preguntando candidatos en algunos procesos de selección que, por ejemplo, ¿cuántas mujeres hay en la empresa? Que es una pregunta que la hacemos hace 20 años y es impensable que un candidato vaya a una empresa, ¿no? y te empiece a hacer preguntas de todo tipo y una de ellas sea esta. Bueno, pues ahora, si tienes una empresa o estás haciendo proceso de selección, deberías tener no solo claro tu propósito y hacia dónde vas y por qué al candidato debería importarle que tú tienes una empresa, con esto que se llama atracción del talento, contestar bien a esa pregunta, sino que además deberías tener claros estos datos de ¿estás apostando por la diversidad? Sí, pero no vale con un sí de lo pongo en la web y no hago caso, sino sí porque, mira, sé perfectamente el número de mujeres que está dentro de la empresa, sé perfectamente los planes de inclusión y diversidad que tenemos en la empresa, de hecho tenemos este proyecto Años Vista para que la empresa sea sostenible y vaya por A, B o C. Esto es importante y cada vez está teniendo más peso y es una tendencia que hemos detectado en los últimos procesos de selección. Y desde la posición del reclutador, ¿cómo se recluta teniendo en cuenta la diversidad? Porque al final todos tenemos, yo creo, sesgos mentales de los que no somos ni conscientes muchas veces. Entonces, ¿cómo identificáis vosotros que se puede romper un poco esa barrera y de verdad contratar diversidad? Mira, yo creo que aquí es súper importante y esto es una conversación que tenemos en muchas ocasiones, Juanjo y yo. Tendemos a buscar personas que se parecen a nosotros y a nosotras. Esto es uno de los problemas que hay en una gran cantidad de procesos de selección, que se repite el mismo perfil, ves equipos de forma muy heterogénea. Entonces, aquí lo importante es qué se entiende por diversidad, qué es diversidad para una compañía, porque claro, la diversidad ya no es solo un tema del género, es que puede ser un tema de características de la forma de ser, de aficiones, de habilidades, de nacionalidades, es decir, un conjunto de elementos. Claro, comentaba, perdón que te interrumpa, Kiko, pero hay alguien aquí comentando que es anónimo, no podemos decir el nombre, pero comenta el tema de incluir la interculturalidad en este término de diversidad que estamos hablando. Claro, o sea, me encanta porque todo aparece participante anónimo, que me recuerda a lo del juego del calamar cuando veo el 71, el 76, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, claro, es que o sea, sobre todo yo creo que la clave, Marina, y yo esto lamentablemente lo he visto en muchas compañías, es lo que tú dices, que no haya sesgos ni que se beneficie ni que se negativice a un colectivo por cualquier causa, ¿no? Por cualquier razón. Si tú cuando miras a la plantilla de una empresa ves mismo tipo de perfil, mismo nivel socioeconómico, misma edad, bueno, pues ahí claramente hay un tema de que la diversidad no se está valorando. Entonces, lo primero es que hay que sensibilizar a la gente, hay que sensibilizarla a los comités de dirección, hacerle ver que tener equipos diversos es muy positivo, medir las habilidades de los equipos, porque la idea es que si yo tengo un equipo en el que todos los perfiles tienen una alta capacidad de orientación al cliente, pero son un desastre y son súper desorganizados y desorganizadas, pues hay que incorporar a un perfil, en este caso, que tenga más organización y a lo mejor no tenga tanta orientación al cliente, ¿no? Entonces, la diversidad se trabaja primero, tú lo has dicho muy bien con los sesgos, vamos a poner las cartas encima de la mesa. Vamos a ver desde los comités de dirección, desde al final los responsables, porque no hay que olvidar que el problema que tenemos los recruiters, y a mí me toca mucho luchar contra sesgos, es que nosotros y nosotras somos un primer filtro, pero al final quien está liderando el proceso es el hiring manager, el manager, y es quien te va a decir, oye, yo quiero este tipo de perfil o no lo quiero. Entonces nosotros tenemos que hacer ahí una labor súper importante de abrir mentes, y el punto número uno es si efectivamente la compañía apuesta por la diversidad. Y ahí los recruiters tenemos que ofrecer datos, tenemos que hablar de la importancia de tener distintos perfiles, de que en un mundo tan global pueda haber cabida para cualquier persona dentro de la compañía. Y ahí es donde creo que tenemos que aportar valor. Obviamente va a haber compañías más rígidas y menos rígidas, pero un equipo
Para mí la clave de un equipo es tener personas totalmente distintas unas a otras y que se complementen. Eso es lo más importante, independientemente de género, nacionalidad, otras habilidades, ese complemento. Y sobre todo que no haya ninguna característica que descarte perfiles como puede ser la edad, los estudios, el lugar en el que haya trabajado. Entonces, la diversidad primero se trabaja entendiendo si efectivamente hay un concepto de diversidad en la empresa, que en muchas lamentablemente no hay, entendiendo qué barreras existen para ver si se pueden derribar o no, y a partir de ahí ser equitativo, intentar valorar lo mejor posible en los procesos de selección a las personas por sus habilidades y sus conocimientos y no por características que puedan rodear los perfiles. Y obviamente, si en tu compañía no hay nada de diversidad, tendrás que fomentar y ayudar a que se contraten diversos tipos de perfiles. Esto no es como en Matrix con el agente Smith, que tienes 100.000 agentes Smith en la empresa. Pues eso ya no funciona. Y como decía muy bien Juanjo, la gente joven que se está moviendo por valores, sobre todo la generación Z, que yo estoy muy en contra de eso de la generación de cristal y tal, sino que es gente que está viendo el mundo de una forma mucho más global, que están viendo la importancia que es trabajar con gente de cualquier lugar sin tener esos prejuicios, pues están apostando por esa diversidad que, bueno, pues otras generaciones no han apostado tanto. Yo te diría también, rápido, que hay que tener en cuenta la coherencia con todo lo que ha explicado muy bien Kiko. Y justo tenemos una pregunta en el chat que nos dice, ¿cómo se adaptaría este tipo de reclutamiento para volúmenes masivos de reclutamiento? Y hay que tener en cuenta la coherencia, porque de nada serviría, por ejemplo, lo que dice Kiko, de tener diversidad en la empresa y que se reúne el comité y demás, y que luego no haya coherencia en la entrevista y tú veas que en una oferta, por ejemplo, están poniendo que son un ambiente dinámico y buscan a talento joven, que no has puesto tu fotografía en el currículum y te la piden. Todo eso va en contra de la inclusión, por mucho que te digan que la tienen o que el programa. Entonces, tiene que haber coherencia tanto en la empresa como en ese proceso de selección y que sea algo real con datos. Y tú lo puedes identificar con estos dos ejemplos que te acabo de decir. Hay muchos más. A mí aquí me gustaría hacer un apunte, aunque sea barrer para casa, pero es que creo que viene a la y nos preguntaba, me están comentando que estamos teniendo el problema con los nombres. Si podéis poner vuestro nombre antes de preguntar, porque por algún motivo no están saliendo, perfecto, y si no, no os preocupéis. Esta persona que nos pregunta cómo se adaptaría ese tipo de reclutamiento para volúmenes masivos de reclutamiento, herramientas digitales. Al final, al contrario de lo que se pueda pensar, yo sé que mucha gente, pues bueno, que no está tan familiarizada con todas estas herramientas, puede pensar que despersonalizan el proceso. Y justo en este caso en concreto que estamos hablando de diversidad, hay muchas herramientas que pueden servir precisamente para lo contrario. Porque, por ejemplo, cuando te apoyas en una herramienta, como nosotros, por ejemplo, tenemos un módulo para compartir currículums de forma ciega con el hiring manager que comentabas, Kiko, que al final es el que toma la decisión final y no el recruiter muchas veces, no está en sus manos, simplemente hacer el primer filtro, ¿no? Entonces, si tu hiring manager está accediendo a que compartas estos perfiles sin foto, sin nombre, sin escuela, por ejemplo, la que he estudiado, sin ciertos datos que para ciertos puestos no son necesarios saber o no son tan relevantes, si tu hiring manager accede a esto, ya estás fomentando la diversidad, porque esa persona, ni por el color de piel que tiene, ni por su género, ni por dónde ha estudiado, ni por dónde viene, ni de qué cultura es, no se le va a coger por eso, se le va a coger por pues las actitudes técnicas, las soft skills, lo que sea. Entonces, pues eso, poner en valor también el tema de las herramientas digitales, porque bueno, también sirven para enviar test, por ejemplo, pues de habilidades blandas en los que tú también te puedas apoyar un poco para completar toda esta parte de habilidades técnicas sin tener que basarte en nada más. Entonces, simplemente dejar ahí ese apunte. Veo que nos preguntan también herramientas en inteligencia artificial que puedan setear el gusto a la cultura y los valores. Efectivamente, la inteligencia artificial también nos puede ayudar con todo esto. Ahora nos hablarán también de esto porque hemos destinado un punto únicamente a inteligencia artificial. Y veo que nos preguntan también, entiendo el enfoque, pero si yo tengo que reclutar para mañana 100 candidatos, ¿tengo que acceder a las redes sociales de cada uno para poder hacer un reclutamiento eficaz? Os dejo a vosotros, chicos. Mira, pone anónimo, me gustaría saber tu nombre, pero si tienes que reclutar 100 candidatos para mañana, yo creo que no. Yo creo que no vas a poder. Sandra, no, le mandamos mucho ánimo. Está complicado. Suerte. Claro, ahí, Sandra, yo creo que estamos enfocando la masterclass desde tendencias generales que se van a dar en 2024. Yo sí tengo que cerrar 100 procesos de selección de hoy para mañana. Bueno, ya me despido de aquí, me voy corriendo a currar. Entonces, ¿qué significa? Una cosa es un fuego, otra cosa es el tema estratégico, ¿no? Aquí estamos hablando de temas estratégicos. Claro, si tenemos que cerrar 100 procesos de selección de hoy para mañana, nos vamos a mover en el barro, acción, apagar ese fuego. Es decir, no vamos a poder pensar de forma estratégica.
Obviamente, el tener esa información de la huella digital es súper importante. ¿Qué ocurre? Si no tengo tiempo, voy a hacer esa selección al solón. Voy a ir a por esos 100 candidatos, candidatas. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué índice vamos a tener de éxito con esos 100 candidatos y candidatas? Eso luego veremos los datos, cuánta rotación tenemos, cuántos nos superas periodo de prueba, qué fallos hemos podido cometer en procesos de selección. Claro, no es lo mismo que lleves tú los perfiles que, Sandra, si llevas tú los 100 perfiles, por favor, conecta conmigo en LinkedIn y me cuentas cómo lo haces y estrategia, que es muy interesante, o tienes un equipo de 30 recruiters, ¿no? O sea, aquí lo que vamos es que os estamos hablando desde la estrategia de poder, en este caso, gestionar bien la información, los tiempos. Si no, pues nos va a tocar hacer selección de forma urgente y, bueno, vamos a apagar fuegos y hacerlo de la mejor manera posible. Y ahí, obviamente, no te vamos a decir, oye, mirad los 100 perfiles porque no te da tiempo. Pero lo ideal es poder verlo siempre que se pueda, claro. Pero es una cuestión de estrategia, ya por acabar este tema, me refiero, si estáis haciendo un proceso de selección que necesitáis a 100 personas de un día para otro, entiendo que esas personas no forman parte de la estrategia de la empresa a largo plazo. Pueden ser, por ejemplo, trabajadores temporales o que tienen que trabajar en un almacén durante X periodo y es otro tipo de estrategia totalmente diferente. Como bien explicaba Kiko, nosotros hablamos de alguien que entra dentro de la empresa y que tiene un papel que desarrollar a largo plazo. De otra forma, es que esto es completamente diferente a la selección. Y yo, por terminar con una cosa, Marina, orientada a lo que tú has dicho, muy interesante de la diversidad y que eso te lo da un software informático, es el tema de ver la diversidad que tenemos real con datos. Es decir, ver la gente que tenemos ya contratada y ver, oye, edades, género, nacionalidades, y mirar esa información y decir, ostras, ¿soy diverso o no soy una empresa que apueste por la diversidad? ¿Hay diversidad o no? Que Juanjo lo comentaba muy bien, que es que se nos llena la boca de poner job descriptions y ofertas de empleo súper chulas y luego te encuentras la empresa y, bueno, parece el capítulo ese de los Simpsons en el que Homer se clonaba 40.000 veces. Entonces, creo que hay que ser coherente y eso es muy importante. Esto es muy interesante, Kiko, porque el sesgo yo creo que muchas veces es inconsciente. Entonces, echar la vista a esos datos yo creo que puede ser muy, muy beneficioso para uno mismo darse cuenta de si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal, si está yendo hacia donde quiere ir o si no. Nos preguntan por aquí también qué estrategia se usa para acceder a perfiles que no tienen redes sociales, lo pregunta Víctor, o que no son activos en este tipo de entornos y que además tienen más ofertas que demanda de empleo. Mira, por aclarar esto también, porque hablábamos antes de la huella digital y de cómo usábamos las redes sociales en este sentido para descartar si el altavoz era positivo o negativo. No todo el mundo tiene que tener redes sociales, no pasa nada. Y que las tenga es algo positivo si las usa bien, como decíamos antes. Lo contrario a huella digital sería la marca personal, si vamos un peldaño hacia arriba, en el sentido de que no solo usamos las redes sociales para descartar, con ejemplos extremos como el que ponía yo, de si estás insultando todo el día a todo el que pasa por allí, pues obviamente no quiero trabajar contigo. ¿Quién querría trabajar con alguien que no para de insultar? Y de la misma forma, yo sí que quiero trabajar con gente que aporta valor y que tiene un altavoz donde comunica, conecta con personas, está haciéndose un experto y especialista en su nicho. Eso es lo contrario, es decir, no uso las redes sociales para descartar, sino para fijarme en ese perfil e incluso hacer un proceso de selección en el que no tenga que publicar la oferta, sino ir directamente a por estos perfiles que se han etiquetado a sí mismos y que han trabajado su marca personal para posicionarse como expertos en un nicho que yo puedo estar necesitando en mi empresa. Y unido a lo que ha dicho Víctor, que me parece muy interesante, que no tengas redes sociales, que no utilices las redes sociales, ya está dando información sobre ti, sobre tus prioridades, sobre lo que te gusta y sobre que esa persona a lo mejor el día de mañana igual no puede ser un embajador o embajadora de la compañía. Es decir, si la persona tiene redes sociales o si no las tiene, ya te está dando información. Entonces, obviamente, si tienes redes sociales, podemos intentar consultarlas. Y si no, bueno, pues tenemos en cuenta que si queremos desarrollar un perfil de embajadores de marca en la compañía, pues va a ser difícil que esa persona esté en redes sociales. Vale, vamos a pasar, Blanca, no te vamos a dejar sin contestar, simplemente pasamos al siguiente punto. Y de todas formas, todas las preguntas que se queden en el tintero las responderemos al final. Vale. Para llegar a todas partes, multicanalidad, que está también un poco relacionado con esto que decimos, porque al final las redes sociales pues son pues bueno, un pasito más, ¿no? Para hacerte una idea del candidato, y para hablar con el candidato, pues hay que basarse también en la multicanalidad. Contadme sobre esto, chicos. Voy a dar un dato, a ver qué opina la gente. Pero el 82% del contenido que se crea en Internet es contenido audiovisual. ¿Qué está pasando? Ofertas de empleo. Muchas por escrito, la mayoría.
Y luego nos dicen, es que no las lee nadie. Es que ha venido gente a la entrevista y no se ha leído ni la oferta. Es que no es el formato. Yo mismo, Marina, a ti te conocí por vídeo. Uh-huh. Y me gusta mucho cómo comunicas y me gustan los vídeos, las propuestas que hacéis en Biterbi. Estáis creando contenido audiovisual porque el 82% del contenido que hay en Internet es audiovisual. Y eso puedes hacerlo en LinkedIn también, pero hay otras redes. Y el altavoz, eso de la multicanalidad, es porque hay diferentes. Antes era el periódico, ahora ¿quién lee el periódico? Encima hay que pagar para suscribirse, ¿no? Pues de eso va la multicanalidad, de tener esos altavoces diferentes en diferentes formatos y estilos comunicativos para proyectar lo que quiero proyectar a través de esta marca personal, web digital, lo que estamos hablando. Sí, yo creo... Bueno, perdona, Kiko. No, tú, comenta tú, perdón. No, yo creo que aquí también lo que comentabas del formato es súper interesante, Juanjo, porque yo, por suerte, empiezo a ver empresas a lo mejor más que se podrían considerar más casposas, por llamarlo así, que ya empiezan a cambiar un poco el formato de las ofertas de empleo y algo que parece una absoluta tontería, como es separar tu oferta de empleo por puntos, añadirle emojis, hablar de una manera más informal o más cercana, a mí como posible candidata, ¿no? O como perfil que podría estar en búsqueda de empleo, me llama muchísimo más la atención. Directamente me va a tirar para atrás, entrar a una oferta, leer un lenguaje absolutamente formal o absolutamente encorsetado, que una oferta en la que veo que la ha escrito alguien o algo, que también puede ser la inteligencia artificial, la ha escrito alguien o algo, que me está queriendo transmitir algo a través de la oferta y no solo decirme inscríbete aquí. Me está queriendo decir cómo es ese sitio y previsiblemente me va a llamar muchísimo más la atención, pero te dejo seguir a ti, Kiko. Nada, no, simplemente decir que el tema de la multicanalidad, algo que olvidan las empresas es un componente que es fundamental y que acerca a las personas y es el mundo offline. Es decir, irme a másters, a escuelas de negocio, a ferias de empleo y presentar ahí mi proyecto, hacer eventos, conocer a la gente. Es decir, planteamos la selección como, oye, voy a crear una oferta de empleo, puedo hacerlo en formato vídeo, puedo hacerlo efectivamente, que no lo recomendamos ese formato escrito más casposo, más antiguo, pero hay muchos canales para llegar a las personas, no son solo las ofertas de empleo y aquí hay que darle al coco, hay que tener también creatividad, ¿no? Entonces, las personas están en todos los lugares. Lo que pasa es que si publicamos una oferta en LinkedIn o en cualquier otro portal de empleo, vamos a acceder a la base de datos que utiliza, en este caso, la gente que está utilizando ese portal o esa herramienta. Podemos hacer un montón de cosas, pero tenemos que tener una mentalidad de estar presentes en distintos sitios. Ahora bien, lo que tenemos que entender es en qué sitios tenemos que estar. A lo mejor detectamos que hay una formación o tenemos un instituto con FPs en los que están preparando a la gente de una forma muy similar a la que nos gusta, o que hay un evento que concentra a profesionales, por ejemplo, del sector informático y podemos poner ahí un stand o participar en una mesa redonda y hablar de la compañía. Es decir, hay muchas acciones que como compañías podemos hacer y a muchas personas esto de aplicar a ofertas de empleo les cansa y sobre todo un candidato que valoramos mucho cuando estamos buscando trabajo, que es ese candidato que no es tan activo. Son personas que lo están haciendo bien en sus compañías, que están dando un buen performance, que no están en un proceso de búsqueda totalmente abierto ni activo, sí que están abiertas a escuchar, pues puedes llegar a esas personas con una propuesta de valor mucho más interesante que conectar con estos perfiles por LinkedIn y no hablar de aquellos, que esto pasa mucho en el sector IT, que reciben 40.000 llamadas, 40.000 invitaciones y están cansados y cansadas de recibir esos mensajes. Yo añadiría también que no nos olvidemos, que obviamente depende del sector en el que estés contratando, de los perfiles que están menos digitalizados. Nosotros en Biterbit ahora mismo hemos metido una integración con WhatsApp que vamos a lanzar enseguida, precisamente porque nos hemos encontrado con muchos reclutadores que nos dicen o no me cogen el teléfono o para encontrar a esos candidatos que están, vamos a decirlo, menos digitalizados, que no están en LinkedIn, por ejemplo, como hay muchísimas profesiones que tenemos identificado que los candidatos sí que están en LinkedIn. Bueno, pues hay otras que no. Entonces, el tener un poco la mente abierta de decir cómo llego a toda esa gente que va a ser perfectamente útil y va a ser perfectamente válida para el puesto, pero pues por las circunstancias que sea está menos digitalizada y no está en LinkedIn, por ejemplo, o no está incluso en InfoJobs, ¿no? Entonces, pues bueno, tener la mente abierta a todas esas herramientas también para poder llegar hasta ellos. Nos preguntan por aquí,
Vamos a volver a un segundín a la de Blanca. Veo que estamos preguntando mucho y luego vamos dejando este espacio al final. Blanca nos pregunta cómo hacen para poder cumplir con la ley de protección de datos a la hora de poder utilizar información de las candidaturas en redes sociales. Bueno, nosotros respetamos, por supuesto, todas las leyes y la ley de protección de datos. Si tú tienes tu perfil abierto, obviamente lo podemos revisar. Si no lo tienes abierto o no tienes perfiles, no hay nada que revisar. Nosotros hablamos de esa revisión de perfiles digitales como una herramienta más para tener información del candidato. Pero obviamente no podemos tener información que el candidato no muestra o no nos cuenta. Nosotros llegamos hasta donde llegamos. Eso es. Muy bien, voy a meter, Mariana, te dejamos para un poquito más tarde, voy a meter ahora la última pregunta que nos han hecho porque va a colación de lo que estamos hablando. Cuando se habla de multicanalidad y de presentar ofertas de empleo en un formato audiovisual, ¿cuál es el target de candidato que estamos buscando? No todos los candidatos buscan empleo efectivamente de la misma manera ni utilizan los mismos dispositivos. Esto es muy interesante porque uno puede pensar en cómo compramos un producto o cómo nos venden a nosotros un producto. Y de hecho, todo lo que funciona en ventas lo hemos traído con marketing a reclutamiento y a selección. Esto es una de las cosas en las que insistimos en Soy Recruiter y en nuestro máster de Recruiter Master para que nuestros alumnos aprendan atracción del talento. Piensa en este ejemplo. ¿Tú has visto alguna vez algún anuncio de un Ferrari? Los Ferraris no se anuncian en televisión. ¿Por qué? Porque no está el target ahí. La gente que compra Ferraris no ve la televisión. Esto lo dijeron los expertos de marketing y ventas de Ferrari. Tú tienes que identificar quién es tu público objetivo y cómo vas a llegar a ese público objetivo. Y eso tendrá un estilo de comunicación concreto, una vía concreta para ver qué tienes que decir, cómo lo tienes que decir y dónde está. A veces lo encontrarás en TikTok, a veces en LinkedIn, a veces en Slack, por ejemplo, ya que hablábamos de IT Recruiting. En fin, diferentes comunidades, Discord. Tienes que ver dónde está el público objetivo al que quieres acceder y a partir de ahí acceder por esa vía y con un estilo comunicativo que sea coherente con la persona con la que te quieres comunicar y quieres mantener una conversación. Y lo que sí que hay que tener en cuenta, independientemente de, por ejemplo, la red social, ahora que dentro de la multicanalidad estamos hablando de redes sociales, que tú si nos estás escuchando, tú cuando entras en redes sociales, a que no cambias el chip normalmente, a que no entras con otro cerebro. Tú entras con el cerebro a ver TikTok, YouTube, LinkedIn, pues si te apetece entretenerte, quieres aprender con entretenimiento. Si te apetece ver formatos audiovisuales porque estás acostumbrado, pues quieres ver vídeos. Entonces, no cambias el cerebro cuando ves una oferta o cuando empiezas a aprender algo. Si estás acostumbrado a ver vídeos, te gustaría aprender con vídeos. Si estás acostumbrado a leer, te gustaría leer. No cambias ese cerebro, que a las empresas les cuesta esto. Tú tienes el mismo cerebro para todo. Pues vamos a usar ese cerebro que tienes para mantener una buena conversación y entendernos. Sí, sobre todo aquí a nivel de estrategia es probar cosas diferentes. Es decir, tú puedes tener distintos formatos para la misma oferta de empleo. Puedes tener un formato más atractivo a lo mejor para las nuevas generaciones, un formato más clásico, pero por favor ofertas que sean interesantes, que sean atractivas a la hora de leer. Aquí es hacer pruebas. O sea, lo que está claro es que yo llevo viendo ofertas desde el año 2012 que son un tostón, que no te dan ganas de trabajar allí. ¿Cómo te va a llevar luego la gente a entrevista motivada con esa información que hay en la oferta? Es lógico, ¿no? Entonces vamos a probar cosas nuevas. Y estos son datos, ojo. Lo que comentabas, ¿no? ¿Cuál es el target de candidatos? Pues oye, a lo mejor te sorprendes y resulta que tienes muchos perfiles senior que les llama la atención la novedad, el tema del vídeo, algo que sea totalmente distinto y te llegan perfiles. Entonces, hay que probar distintas estrategias medir y utilizar aquella que pueda ser más interesante para la compañía. Vale, vamos a pasar, chicos, al siguiente punto. Ya lo hemos empezado un poco a comentar antes, pero es la inteligencia artificial. Aquí hemos puesto un poco un titular llamativo, que es la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero el miedo a lo desconocido sí. Me gustaría que me contarais qué visión tenéis vosotros sobre esto. Mira, voy a dar otro statement, como he dado antes, y te voy a llevar la contraria, Marina, pero ahora lo voy a explicar. La inteligencia artificial sí te va a quitar el trabajo. Y lo explico, ¿eh? Un poco de hype. Ahora iría bien un anuncio para... Ahora volvemos, chicos. Os voy a poner un ejemplo. Si tú vas a un supermercado y ves a una persona trabajando en caja, ¿no? De cajero o cajera, y esa persona no te mira a la cara, no te da ni los buenos días, hace pi, 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 pasa el producto y no te mira con tarjeta en efectivo, pagas, siguiente. Eso se está automatizando. Ya hay una inteligencia, vamos a llamar tecnología, que ha sustituido eso. Lo que no ha sustituido todavía la tecnología es que esa persona que está en caja te diga,
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? Tenemos aquí un producto impulso. Llévatelo, pruébalo. Te pongo una bolsa, Oye, ese diálogo, ese contacto humano. Entonces, si lo que haces tú lo puede hacer una máquina, lo va a hacer más rápido, más fácil y más barato que tú. En ese caso, la inteligencia artificial sí te va a quitar el trabajo. Entonces, si tú trabajas de cajero o cajera en un supermercado y no das ni los buenos días, no ayudas a la venta y no estás teniendo conexión humana con la persona que tienes enfrente, sí te va a quitar el trabajo. Si no, es posible que te recoloquen en otro trabajo, pero vas a tener habilidades y competencias humanas que te van a permitir que la inteligencia artificial no te quite el trabajo. A mí me gusta mucho este paradigma que cuento siempre, que es el paradigma Iron Man. Esto no es Terminator. Iron Man es un superhéroe que es más superhéroe, más humano, más persona, gracias a una inteligencia artificial que se llama Jarvis, que es Tony Stark utilizando a Jarvis. Esto no va de la singularidad y Terminator, por lo menos todavía. Hoy podemos destacar sobre esta inteligencia artificial o sobre estos algoritmos con nuestra parte más humana, pero hay que tenerla. Por eso insisto, si no estás dando los buenos días, no conectas con las personas, no emocionas, cuidado, porque no estás desarrollando las competencias que te van a hacer que no te quite el trabajo la IA. Relacionado con esto también, es como una paradoja, ¿no? Pero realmente el no utilizar la IA sí que te va a hacer perder, en este caso, oportunidades laborales, porque igual que el tema de los idiomas o el utilizar ciertas herramientas digitales es un básico, cómo nos comunicamos con la máquina, que son los prompts, es una habilidad que ya se está demandando, pero que se va a seguir demandando muchísimo, ¿no? Hago un paréntesis, hay ahora un salseo en OpenAI que mirarlo porque ha habido ahí movimientos, o sea, buscar información que os va a llamar la atención y desde el punto de vista del reclutamiento es muy interesante, pero volviendo a la IA, recordad mirarlo luego. Es esencial que es presente ya, es decir, esto no es futuro, esto es presente a nivel de recursos humanos y lo que tenemos que pensar, como decía muy bien Juanjo, es dónde nos aporta valor. Porque puede aportarnos mucho valor en procesos de selección, en dar una mayor calidad, en este caso a candidatos y candidatas, a analizar datos, a cambiar un poco nuestro mindset. Si lo vemos como el enemigo, vamos a perder muchas oportunidades de crecer. Y este es el momento para subirse al tren de la IA. Mucha gente que no se suba ahora, a lo mejor dentro de 3 años van a estar desfasadas y van a poder ser descartados y descartadas de procesos de selección. Obviamente puede existir ese miedo, ese temor de qué es lo que va a ocurrir. Eso es totalmente desconocido ahora. Están surgiendo todavía muchos avances, estamos viendo cómo se va a desarrollar, pero cómo te sientes con una persona delante, eso la IA no lo va a sustituir. Es decir, tú imagínate hacer una entrevista con Marina o con el portátil que tenemos aquí, Juanjo y yo, que estamos viendo. Pues no tiene nada que ver hacerlo con una máquina, con una persona. Y sobre todo, Juanjo lo ha comentado muy bien, la IA nos puede permitir desarrollar habilidades, nos puede permitir mejorar y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay que tener un enfoque mucho más estratégico y ver cómo nos puede aportar valor la IA a toda la labor que hacemos en selección. Pero negarla es un error tremendo y lo único que va a permitir es que no evolucionemos, sino que involucionemos, porque el mundo se está concentrando en torno a utilizar la IA para casi todos los procesos. Aplicado a selección, Marina, que ahí es donde entra, por ejemplo, BitterBit, nosotros somos mejores recruiters porque usamos ATS para dar feedback. Que no te den feedback es una de las peores cosas que puede pasar en una entrevista de trabajo. Si yo tengo a 2.000 candidatos, pues me va a costar darle feedback a los 2.000 o conectar o comunicarme con ellos, ¿no? Pero si tengo una herramienta tecnológica, como puede ser un ATS que funcione muy bien, puedo enviar un mensaje, tener un contacto con ellos, puedo gestionar mejor el proceso, con lo cual soy mejor profesional porque uso tecnología de inteligencia artificial. Al revés, y de hecho destaco en mis competidores. Sí, a Sandra, que la recordamos de esos 100 procesos de selección, Sandra, que yo te voy a tener en el cariño para toda la masterclass, pues la IA podría ser muy útil para en un momento de bloqueo, oye, tengo esta situación, dame ideas, ¿qué harías? O sea, no hay que comprar lo que te diga la IA, pero es un elemento que te permite desbloquear y hacer un brainstorming brutal. Nos preguntan por aquí, chicos, precisamente bajar a lo práctico, que es lo que comentábamos al principio. ¿Cómo empleáis la inteligencia artificial en vuestro día a día? Como recruiters, que supongo que se ha cortado. Yo te voy a responder por mi parte, hablando de BitterBit, de nuestra herramienta. ¿Qué es lo que tiene BitterBit en cuanto a inteligencia artificial para reclutadores? En concreto, esto que hablabais, y además hilándolo con esta idea que hablabais de potenciar o de hacer mejor tu trabajo. No de sustituirlo, sino de hacerlo mejor. Por ejemplo, cuando también comentaba Sandra, 100 candidatos que tiene que conseguir para mañana. Ese primer screening de candidatos
no tiene esa parte, digamos, tan personal, porque quizás se está basando en killer questions o en puntos que tiene que tener el candidato sí o sí, como me lo invento, tienes el carnet de conducir, sí o no. Ese primer screening tiene la misma capacidad de hacerlo o mejor, de hecho, la inteligencia artificial que tú. ¿Qué te va a permitir que la uses? Que a la hora de hacer entrevistas, por ejemplo, en lugar de dedicarle al candidato 5 minutos porque no tienes tiempo y necesitas que la entrevista sea súper corta, le puedas dedicar quizás media hora para tener esa conversación. O, por ejemplo, nuestra herramienta también tiene una parte que se llama Talent Matcher y es simplemente para que tú tengas una primera visión muy rápida de qué candidatos encajan más o menos con tu oferta. Tú le puedes dar a la herramienta tu oferta de empleo y que ella te devuelva directamente qué candidatos ordenados por orden de encaje de dentro de tu base de datos encajan más o menos. Tema que hablábamos también antes de la redacción de ofertas. Quizás tú no estás tan acostumbrado o no tienes tanta soltura como reclutador con la redacción que puede pasar. Hay personas que tienen más o menos soltura redactando. Pues una inteligencia artificial te puede ayudar a que redactes una oferta mucho más completa y mejor en menos tiempo y que, por supuesto, tú luego puedas personalizar, porque se trata de una inteligencia artificial, hablaba Kiko también. Aquí la importancia es saber usarla y saber, digamos, entre comillas, domarla, ¿no? Saber hacer que funcione como tú quieras que funcione, y de hecho se están demandando estos puestos que comentaba Kiko, insisto, de personas que saben qué es lo que le tienen que dar a la inteligencia artificial para que devuelva lo que tiene que devolver, ¿no? Y me callo ya por mi parte. Veo que también pregunta Gabriela. Bueno, nos dice, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, cuanto antes lo aceptemos, mejor para todos. Efectivamente, es que nos guste o no, esto está aquí. Yo entiendo el miedo que genera la inteligencia artificial, a mí también me ha pasado, pero al final está aquí, como comenta Gabriela, nos guste o no nos guste, así que yo creo que lo más inteligente para todos, además en cualquier sector, es aprender a utilizarla. Vamos a pasar al siguiente punto, aunque no nos olvidamos insisto, de las preguntas que tenemos ahí en el tintero, que veo alguna, que es la profesionalización del sector. Esto es algo en lo que yo sinceramente no había pensado y que me comentaba el otro día Kiko, así que me gustaría que nos contases. Genial. Hay que partir de una base, y esto es algo que Juanjo y yo estamos luchando desde la escuela Soy Recruiter. A ver, el área de selección en una empresa debería ser a nivel estratégico de las más importantes, por una sencilla razón. Una empresa como tal es un concepto muy heterogéneo. No, una empresa es un conjunto de personas. Las personas son las que dan beneficios a la organización, y el área encargada de atraer personas es la parte de selección. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese concepto que llamamos talento, ese concepto de personas, que para mí el talento son personas que den buenos resultados dentro de un contexto, dentro de la organización, que podamos medir, en este caso, todos los resultados que van alcanzando, cada vez es más complicado a la hora de poder contratar, a la hora de atraer. Y el problema que tiene la selección de personal es que se infravalora esta figura, que no se le da el peso que tendría que tener. Y realmente un profesional de la selección lo que está haciendo es venta de la compañía, porque está representando a la compañía, pero no solo un proceso de venta, sino que a nivel institucional, toda la parte de evaluación, toda la parte de análisis, utilizar herramientas técnicas. Entonces, el sector se está profesionalizando una barbaridad. Y, de hecho, también lo que está ocurriendo es que la gente que es entrevistada, que yo me acuerdo cuando empecé en 2012, y claro, con toda la crisis que había del tema laboral, daba igual la entrevista que te hicieran, daba igual el reclutador o reclutadora que tuvieras delante, que ibas a aceptar el trabajo. Es que está cambiando la gente. La gente cada vez es más exigente, con lo cual el sector se tiene que profesionalizar. Y aquí tú puedes optar por tener una plantilla de profesionales de selección que no les guste su trabajo, porque es verdad que hay mucho perfil dentro de selección que no le gusta realizar su actividad, que no desarrolle ciertas habilidades y que tú no les retribuyas bien. Perfecto. Si tu departamento de selección no tiene una serie de características, probablemente no vas a atraer al mejor talento. Más que nada porque el rol que tenemos es tan importante hoy en día, que es que estamos generando impactos con la gente y se pueden perder clientes. Si yo trabajo para una gran cadena de supermercados y no hago bien la selección, ya te digo que estoy perdiendo clientes, porque la gente va a decir: joder, este Kiko me ha tratado fatal, yo no vuelvo a comprar me lo invento, en Kikolandia, las tiendas de Kiko, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este sector, muy castigado por la percepción de la gente a nivel económico por parte de muchas compañías, aquellas empresas que se den cuenta de lo importante que es tener un departamento potente de selección en todos los sentidos, van a tener muchas más probabilidades de atraer ese talento. Porque el talento, efectivamente, a veces puede venir solo si hacemos muy buen branding, si tenemos muy buena marca, pero un profesional de la selección hace
muchísimo para atraer talento. Entonces, este sector se tiene que profesionalizar porque todavía hay muy malas prácticas y hay muy poco valor por parte de muchas compañías. Y luego aquí lo que se cumple, ya termino con esto, que Juanjo va a decir cosas súper interesantes, es un fenómeno que se llama, que esto tiro de psicología, la profecía autocumplida. Esto significa que, claro, esto es un pseudo, es decir, si todo el mundo me habla mal, si yo pienso que mi trabajo no es bien valorado, no es bien retribuido tal, yo no voy a hacer bien ese trabajo tampoco, porque yo ya recibo mucha información negativa que me está sesgando y que me está afectando. Si yo no soy el guapo de la clase, no le gusto a nadie, nadie confía en mí, ¿cómo voy a ir luego a la fiesta esta de baile de las universidades? Me pongo en plan americano. ¿Quién va a venir conmigo? ¿No? Pues pasa un poquito eso con la selección, que tenemos también ese síndrome del impostor o de la impostora que no nos permite desarrollar y es como que hay que aguantar esto, ¿no? Pues hay que cambiarlo, porque cada vez es más difícil atraer talento. No sé, Juanjo, si querías comentar tú algo de este tema. Sí, bueno, Kiko y Kikolandia, la verdad que un poco más que añadir. Me quito la intervención después de Kiko y Kikolandia. Kikolandia. Ya lo patento, ¿eh? Cuando entramos directo voy a patentar, ya sabéis. Esto que estamos viendo en pantalla de que el sector se ha profesionalizado y que ya no todo vale y tienes que estar al nivel. Ahora vivimos en la era de la información, que algunos lo llaman la desinformación y también con toda la razón. Yo si le digo a alguien que para limpiar su intestino tiene que beber Fairy, por ejemplo, ¿qué pasaría? Que nadie me creería. Dirían, este hombre está loco, eso no funciona así. ¿Por qué? Porque tenemos información. Antes, para hacer un proceso de selección, casi que valía cualquier cosa. Voy a preguntarle al candidato dónde se ve en 5 años, 4 cosas más y ya está, he hecho la selección. Y ahora, ser un profesional de la selección requiere tener muchísimas herramientas más para contratar al mejor talento y fidelizarlo una vez que esté dentro de la compañía. Por eso no vale solo una entrevista y medio bien hecha, que son la mayoría. Nosotros, por ejemplo, en nuestra comunidad de Soy Recruiter, en el máster que proponemos de Recruiter Master, damos una visión 360 de cómo ser recruiter. Y para que os hagáis una idea, el módulo de cómo hacer una entrevista es un módulo muy avanzado, que creo que es el 8 o el 9, si me ayuda Kiko. Y antes de eso hay que ver muchísimas cosas más. Hay que ver tendencias de mercado, hay que ver cómo trabajar en LinkedIn la marca profesional de los candidatos, hay que ver análisis conductual y el perfil de tendencia de comportamiento que tiene una persona para estudiar su encaje cultural dentro de la compañía. Te tienes que profesionalizar. Si no sabes de lo que te estoy hablando, aparte de entrar en Soy Recruiter, mira a ver qué está pasando, porque te faltan herramientas para hacer una mejor selección y el candidato te va a medir a ti también. Ahora estamos en esa época. Antes no, antes el candidato iba a que tú le juzgaras y ya está. Y ahora el candidato también te va a juzgar a ti y va a juzgar y a medir tu profesionalidad y las herramientas que tienes como recruiter para que sea una conversación donde ambas partes ganen. Y si a ti te faltan herramientas, vas a perder en esa medición con el candidato. De eso se trata, el profesionalizar esto de los procesos de selección. Sí, y ya por añadir una última cosa, que esto pasó creo el año pasado, que en una gran empresa de venta de juguetes había una killer question, creo, una oferta que era horrorosa, pero horrorosa. Claro, ¿qué ocurre? Que hablamos de generar experiencias, que esto es muy importante, que ya no vale la entrevista esta de ¿qué has hecho? O sea, ¿dónde desde 5 años y tu experiencia? No, estás generando experiencias y la gente comparte esas experiencias y esas experiencias se pueden viralizar de cualquier persona, que no hace falta ser famoso o famosa. Entonces, o se profesionaliza el sector o el impacto que puede tener el área de selección en la compañía es espectacular. Puede ser tanto positivo, que es hacia donde las compañías tienen que ir, porque es que no les queda otra, porque el talento cada vez es más difícil de seleccionar y lo que ha dicho Juanjo, ahora la gente, muchos perfiles y sobre todo si son perfiles competitivos en mercado, tienen la posibilidad de elegir para quién trabajar. Vamos a pasar, chicos, al último punto antes de responder las preguntas que tenemos ahí en el tintero, que además es un punto que yo creo que además de ser el último viene muy bien como conclusión a todo lo que hemos estado hablando. Tú también eres líder de negocio. Ya ha salido esto en la conversación antes, pero me gustaría que lo desarrollaseis un poquito más. ¿Qué significa ser líder de negocio desde reclutamiento?
Esto es muy fácil. Antes, esto de las personas era muy difícil de medir, ¿no? Pero esto afecta a mi balance de resultados, esto en dinero, ¿qué pasa? Si estos son nóminas, son salarios y ya está, ¿no? No mido nada más. Pues no. La inteligencia emocional o cosas que son más difíciles de medir afectan a tu equipo rinde peor, pues eso te está afectando a tu cuenta de resultados. Y en selección exactamente igual. Nosotros no podemos ser, nosotros al menos no defendemos el rol de recruiter como alguien que hace una selección puntual única y ya está. Tú tienes que ver qué tienes dentro de tu equipo, ver a quién metes y a quién vas a incorporar a esa compañía donde tienes una gestión de equipos ya estructurada y ver cómo se desarrolla esa fase de incorporación y dónde quieres tener el equipo a corto, medio y largo plazo. Entonces, necesitas ser líder de negocio, necesitas entender de todo el negocio porque si no, recursos humanos no va a ser estratégico. Kiko, ¿tú tienes algo que contarnos? Sí, muy rápido para cerrar. El problema es que recursos humanos, y sobre todo la pata de también orientado a selección, se ve como si tú estás en una puerta. Vamos a pensar que la empresa es un gran rascacielos, pues parece que es el que abre la puerta y el que la cierra, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Y realmente recursos humanos tiene que llevar todo el proceso de desarrollo, evolución de la persona, ver en este caso cómo está encajando, problemas que pueda haber. Tenemos que ser líderes de negocio. O sea, no puede ser que en un comité de dirección no esté representado, por ejemplo, el departamento de recursos humanos y haya datos también a nivel de selección. Aquí es una elección por parte de compañías, pero el departamento especializado en gestión de personal es recursos humanos. No es departamento de operaciones, no es departamento financiero, ni es departamento de IT. O damos el valor al departamento de recursos humanos que le corresponde, o nuestro negocio a nivel de gestión de personas no va a estar a la altura. Y hay muchas compañías que están entendiendo esto, están aportando ese valor y mucha gente también se cambia por cómo gestiona el departamento de recursos humanos o el impacto que tiene en las compañías. Voy a hacer lo que comentaba, chicos, para ir cerrando un poco de recap de preguntas. Si me dejo alguna desde el chat, todos los que nos estéis escuchando, dadme un toque. Nos preguntaba Mariana qué perfiles en España se encuentran con menos frecuencia en LinkedIn. No sé qué experiencia tenéis vosotros. Yo te diría, en mi experiencia, que antes podíamos hablar de, por ejemplo, un perfil reciente que tiene que ver con blockchain, ¿no? O al final especializados en blockchain, se encontraban menos en LinkedIn, pero ahora es una red que LinkedIn, bueno, el otro día salió un dato que tiene, no sé, Kiko, 200 millones de usuarios. Creo que ha llegado, porque el otro día estuve con LinkedIn, han pasado a 1 millón de perfiles. Un millón, mira, me he quedado cortísimo, ¿no? O sea, 1.000 millones, ¿no? 1.000 millones de perfiles. Sí. Y antes sí que yo podría tener más dificultad a la hora de encontrar perfiles en LinkedIn, pero ahora es una red tan extendida que no creo que no se encuentre ningún perfil. Lo que sí veo es que quizás se encuentren menos ofertas, que no todas están en LinkedIn. Eso sí que es cierto. Y a lo mejor tú como perfil muy específico, a lo mejor tesorería especializada en algún especial tipo de interés, que trabaja con una entidad europea. Esto quizá cueste más encontrar ofertas a volumen en esta red. Pero perfiles, ahora ya tenemos prácticamente de todo. Sí, aquí un poco también lo que comentáis en el chat, ¿no? Aquellos perfiles a lo mejor que no aparezcan tanto en LinkedIn son aquellos que no ven el valor que les puede ofrecer esta red. Como comentaba muy bien Juanjo, pues que a lo mejor no es el canal más frecuente para incorporar este tipo de perfiles. Y sí que lo que está cambiando la tendencia es que cada vez más están ampliándose el abanico de perfiles porque le ven el potencial a LinkedIn, ¿no? Porque a lo mejor, oye, yo como camarero o camarera puedo establecer ahí mi marca. Yo la mezclo la personal profesional, que yo uno el concepto y tener más probabilidades de encontrar trabajo. Y LinkedIn irá absorbiendo perfiles, porque es verdad que todas las nuevas generaciones, que yo lo he comentado antes, nativos digitales, utilizan redes sociales, tienen muchas más probabilidades de usar LinkedIn. Entonces, sí, la tendencia es que cada vez veamos más gente en LinkedIn. Nos comentaba Mariana también si podemos compartir 3 puntos que consideremos imprescindibles para 2024 para los procesos de selección. Entiendo que 3 puntos a tener en cuenta como recruiter, Mariana. Yo creo que lo hemos respondido durante la clase, pero no lo hemos dicho al principio. Cuando esta clase termine, os vamos a compartir a todos los que habéis asistido esta guía, pero mucho más detallada para que la podáis tener y podáis volver a ella cuando consideréis. De todos modos, os dejo la palabra a vosotros por si le queréis destacar a Mariana estos 3 imprescindibles. Sí, yo voy a dar 3. Si me los compras y si no, puedes dar otros. Primero, estrategia, es decir, ¿qué quieres lograr para 2024? Eso es muy importante, ¿no? Ver los datos de 2023, medir, porque muchas veces en selección no se mide, y entender qué quieres plantear para 2024, qué quieres mejorar
en base a esos datos, ¿no? Segundo, muy importante, budget, pasta que tú tengas. Esto es fundamental porque, claro, sí, se pueden hacer muchas cosas maravillosas, pero vas a necesitar budget. Entonces, analiza lo que necesitas versus herramientas que te lo puedan proporcionar. Aquí tenéis a Biterbit, así que ya sabéis, conectar, mirar su propuesta de valor, de negocio, porque os pueden echar una mano, ¿no? Y tercero, hay que tener también apertura, es decir, vivimos en un mundo totalmente incierto. Entonces, lo que tenemos que plantear son controles durante este 2024, ¿no? Tenemos una estrategia, tenemos un budget, vemos cómo lo utilizamos y vamos a plantear momentos en los que midamos, veamos cómo estamos y podamos reajustar cosas. Y para mí, entre todo, tener un buen equipo dentro de la pata de selección. Esto es fundamental, porque sin un equipo efectivo no vamos a lograr llegar a esos objetivos ni entender si las herramientas que hay en el mercado nos pueden ayudar, ni en esos hipotéticos controles que os comentaba, pues estar en las cifras y datos que deberíamos estar. Una cosa importante que nos permite ahorrar costes, como decía Kiko, que estaba hablando todo el rato del budget. Y además también contestando una pregunta que nos hacían de muy generalizado lo que hablan, pero cómo lo enfocamos en perfiles tech. En realidad eres tú quien lo tiene que enfocar a perfiles tech, pero te digo una de las cosas con las que yo me quedaría, aparte de las que ha dicho Kiko, que es esa atracción del talento. Tiene un poco que ver con lo que hemos comentado de generar vídeos, de la experiencia del candidato, de la tribu, de formar esa comunidad. Pero la atracción del talento, que yo siempre la explico con la metáfora de tú para hacer selección tienes que entender de mariposas, pero también tienes que atraerlas a tu jardín. Entonces tienes que entender cómo regar ese jardín para que vengan las mariposas y vas a tener que hacer tanto outbound como inbound recruiting. En caso de los perfiles tech funciona exactamente igual. La especificidad de esto de los tech es en su tecnología. ¿Cuáles son los vídeos, por ejemplo, que le gusta a la comunidad tech? Pues son los vídeos que les enganchan, que tienen que ver con lo que pide el candidato tech y esa flexibilidad, que se ponen en su papel, ¿no? Que sale beta tester y sale algo gracioso. Todas esas cosas son atracción del talento, en el sentido de tú quieres atraer perfiles que dominen tecnología. Entiende bien esos perfiles que están dominando la tecnología, cómo se comunican, qué redes usan, lo que decíamos antes, no vale todo el estilo comunicativo, no valen todos los formatos. Yo, por ejemplo, hago mucho IT recruiting en comunidades de Slack. ¿Por qué? Porque son donde están esos perfiles. Como quiero hablar con ellos, me comunico con ellos a través de esa vía y en el lenguaje que ellos están utilizando. O Discord, yo utilizo mucho Discord en selección. Entonces, toda esa generalización de la que hablamos son aspectos que tienes que aterrizar en tu sector o negocio de nicho. En concreto, tech funciona igual. Bueno, vamos a ir, chicos. Yo creo que ya es buena hora para ir cerrando, que además nos hemos pasado. Recordar sobre todo a los que nos estáis escuchando que mañana esta clase va a estar subida a YouTube en nuestro perfil de Biterbit, así que todas las preguntas que se os hayan podido quedar en el tintero, no dudéis en hacerlas tanto a través de comentarios como en escribirnos a nosotros personalmente, escribir a Juanjo, escribir a Kiko, y estoy segura de que os atenderán encantados. También os recordamos que esta guía os las vamos a enviar a todos los que habéis participado. Voy a ir cerrando por aquí. Vale. Luego, animaros, por supuesto, insisto, veo muchos recruiters por aquí, a que vayáis tanto a la web de Soy Recruiter y os informéis de todos los cursos y todas las formaciones que tienen, porque son esto que hemos hecho aquí, es un extracto, pues eso, cortito y muy condensado en una hora de muchísimas más cosas y mucho más detalladas que os pueden contar ellos. También a visitar nuestra web para que veáis, pues bueno, nuestra herramienta, cómo funciona y si os puede ser de utilidad. Y nada, ahora daros las gracias a vosotros, a Juanjo y a Kiko por haber dado esta clase, que además a mí me ha resultado súper interesante y estoy segura de que a los que nos han escuchado también. Y gracias, por supuesto, veo por aquí que nos saludáis desde Argentina, desde muchos sitios, a todos los que habéis venido. Vamos a responder una súper última que nos lanza Mariana. ¿Qué papel juegan las subvenciones en empresas? Que ya nos la había hecho antes y no la hemos contestado. No sé si podéis vosotros darle respuesta, chicos. Sí, a ver, a mí que me gusta el budget, como decía Juanjo, que miro mucho los números. Claro, las subvenciones son muy interesantes, pero lo importante es conocerlas. O sea, hay que conocer qué subvenciones hay, qué beneficios puede haber para la compañía y compartirlas, porque muchas veces las subvenciones son desconocidas. Y eso también es labor de un perfil de recruiter, ¿vale? El tener acceso a entender, oye, qué beneficios puede haber a nivel económico si contrato un determinado tipo de perfil. Entonces, para mí, la principal dificultad con las subvenciones es que es un tema a lo mejor correoso sobre el que no sabemos, pero sí que pueden facilitar la incorporación de ciertos perfiles. O sea, creo que es fundamental conocerlas, entender cómo funcionan, cuándo se activan, que esto es muy importante, qué cambios puede haber y tenerlas en cuenta, obviamente, para el proceso de selección, porque si incorporas talento
y encima estás trayendo pasta a la compañía, pues te va a llegar tu responsable y te va a abrazar, te va a dar 2 besos y te va a decir, oye, fenomenal, porque has mejorado en este caso no solo el cerrar el proceso de selección, sino que nos traes budget. O sea que las subvenciones son muy importantes, pero hay que tenerlas bien en cuenta a nivel legal. Nos preguntan justo ahora que se han perdido una parte de la charla, que si se puede volver a ver. Para quien no lo haya escuchado, sí, esto va a estar subido a partir de mañana a YouTube. Vais a recibir el enlace, tanto el enlace como una guía detallada con estas tendencias, todos los que hayáis participado. Insisto, aunque estoy hablando por Kiko y por Juanjo, pero podéis acudir a cualquiera de nosotros para lanzarnos las dudas que tengáis en cualquier momento. Estamos en LinkedIn, estamos en redes y estamos encantados, bueno, pues de estar formando esta comunidad de profesionales un poco para retroalimentarnos y que, pues bueno, que se cumpla todo esto que hablamos de la profesionalización del sector y que se ponga en valor el trabajo que se hace desde reclutamiento y desde recursos humanos en general y que sea una realidad. Así que muchísimas gracias, chicos, que os vaya súper bien, que lo paséis muy bien por Tenerife, tienen la suerte de estar por allí y nos vemos muy pronto con más eventos, con más contenido. Muchísimas gracias, chicos.